Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la tarde y noche de hoy. Bueno, bien, cuéntenme, ¿vieron alguna de las películas? ¿Si las vieron, no las vieron? ¿Cómo les fue? ¿Si vieron la película? Recuerden que era la película Una mente brillante o Mejor Imposible. Cualquiera de esas dos películas, invitadas a vérselas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico de lo que nos concierne respecto a lo que son la parte de los, bueno, todavía hay poquitos estudiantes conectados, se van conectando de a poco. Vamos a hacer el ejercicio práctico con quienes están por ahora. Bueno, ¿hay preguntas, dudas o inquietudes de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior? No. Recuerden que hoy es nuestra penúltima clase y mañana ya se cierra este proceso formativo. Estamos trabajando ya desde la parte de, terminamos el módulo 7, pasamos a, bueno, estamos ya trabajando en este módulo. Terminamos ayer módulo 7, tema 2 y 3. Estamos trabajando desde la noche anterior en módulo 8, tema 1 del módulo 8. Terminamos hoy módulo 8, pasamos a módulo 9, dejamos iniciado módulo 9 y mañana estaremos trabajando módulo 9 y 10. Recuerden que mañana tenemos clase en la mañana y esa es nuestra última clase, la clase de mañana sábado. Listo, entonces ya como nos organizamos respecto a lo que se va a abordar, ya lo tienen presente. Entonces, la clave es tener claro cuál es la diferencia entre obsesión y compulsión. Entonces ustedes seguían persistiendo. No, es que el lavarse la mano es la obsesión. No, porque recuerden que el acto, la conducta que yo realizo es la compulsión. Vamos a ver si está muy claro.
ocurre acerca de persona, mujer de 35 años que va a una cita médica, que hoy tiene una cita médica a las 3 de la tarde, sale de su casa a las 2 de la tarde para llegar a tiempo a la consulta médica, pero va y agarra un bus. Cuando pasa lo siguiente y es que ella al irse en el bus, ya va, digamos que a mitad de trayecto, a donde queda el lugar donde tiene su cita médica, y ocurre lo siguiente, y es, yo no cerré la llave del gas. Me acabo de acordar que no cerré la llave del gas. Ay, y que no aseguré la puerta, no la cerré bien. O sea, la cerré pero sin cerrojo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué ocurre aquí? Esta mujer se baja de su transporte público, toma un taxi y se va para su casa. Esto hace que ella llegue a su casa. Y esa es la situación. Quiero que ustedes sean capaces de identificar la obsesión y la compulsión. Llega a la casa, abre la puerta y se da cuenta que se ha echado 2 cerrojos. Se ha echado. Pero además de eso, corre rápidamente a la cocina y se da cuenta que todos los fogones estaban cerrados, la llave del gas cerrada. Toca, agarra otro, sale de su casa y agarra otro taxi y de allí llega a la consulta, pero llega tarde. Bueno, ¿cuál es la obsesión y cuál es la compulsión en esta situación? Por aquí dice, pensamientos de preocupación de que le pase algo a la casa. La compulsión fue el acto, bien, que fue devolverse a su casa a revisar, bien. No se me queden con, ojo, ojo, la obsesión no es pensar que solamente que, la llave del gas se me quedó abierta, que dejé un fogón prendido. No, señores, esa no es la obsesión. La obsesión en esa situación es, miren que hay que ir siempre más allá. La obsesión es, ay, dejé la llave prendida del gas. Seguro pasa por ahí alguien y bota una colilla y explota mi casa. La obsesión es que algo malo le pasa a su casa porque puede incendiarse. Yo cuando llegue a la cita médica, mi casa ya está incendiada y no quiero que eso pase. O sea, tiene miedo que algo malo le pase a su casa, perder sus bienes. Entonces le preocupa que algo malo le pase a su casa. Entonces le preocupa, le angustia, le da miedo que algo malo le pase a su casa y porque se devuelve también pensando en los cerrojos de la puerta, que alguien entre a mi casa y la robe. Entonces le da angustia que su casa se queme porque alguien tira una colilla de cigarrillo y explotó o que alguien entre y la robe. Muy bien, ese sería el miedo. En cuestión de la obsesión y en cuestión de la compulsión, hacemos referencia a bajarse del bus y llegar a la casa, dejar de hacer su actividad que era irse a su cita médica. Listo. Esta situación que les acabo de plantear, ¿en dónde está? ¿En dónde la podrían encontrar? En esta película, respecto a el TOC, y pasamos a hablar de esquizofrenia. Bueno, cuando hablamos de esquizofrenia, recuerden que es una enfermedad mental grave
Recuerden que quien tiene esquizofrenia es alguien que tiene alterada su realidad. Esta enfermedad mental afecta significativamente su funcionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa con la esquizofrenia? Lo vamos a encontrar en el DSM como un trastorno mental grave, así se denomina. Pero también a este le denominan como espectro, o ustedes lo van a encontrar que dice espectro de la esquizofrenia. ¿Qué significa la palabra espectro entre la clínica? Esto hace referencia a, si bien esa persona presenta diferentes síntomas o síntomas combinados en un mismo trastorno. Eso significa espectro. Ahora, vamos a encontrar también que una persona con esquizofrenia tiene su realidad alterada. Él vive su propia realidad. Él siente, vive y escucha lo que hace parte de su propia realidad. Quiere decir que él ve cosas que yo no veo, él escucha cosas que yo no escucho. Ahora, ¿qué procesos psicológicos se alteran en una persona con esquizofrenia? Proceso de pensamiento, lenguaje, memoria y atención. Claves esos procesos. Por supuesto, también se afecta la parte de regulación emocional. Vamos a encontrar que una persona con esquizofrenia empieza a desarrollar deterioro cognitivo, el cual puede ser grave, tan significativo que puede afectar el funcionamiento de esa persona en su vida cotidiana. O también vamos a encontrar que ese deterioro cognitivo se da de manera progresiva, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. A tal punto que eso nos lleva a lo siguiente, y es que el deterioro no se va a dar de una vez mucho. No, por eso es que a las personas o sea, identificar como mucho. No, sino se va dando poco a poco. Las personas con esquizofrenia, por eso se les evalúa también con el MoCA o con el Mini-Mental, para identificar cómo está su deterioro cognitivo, si es leve, moderado, alto, profundo. Bueno, ahora nos vamos con otro punto que también es importante y es desde qué edad inicia esta enfermedad. Y vamos a encontrar que se da desde, puede darse desde. Se dice, bueno, hay que hay cambios, hay que tener en cuenta los cambios que se ha dado, bueno, para el 2017, es una enfermedad que he estudiado, que he conocido, incluso con una colega generamos un artículo de investigación sobre esa enfermedad y estuvimos trabajando con relación entre ansiedad, estrés y presencia de deterioro cognitivo en pacientes con esquizofrenia. Y eso nos lleva a lo siguiente, y es que para el 2000, exactamente, para el 2017, entre el 2016 y 2017, se había dicho que solamente población desde la adolescencia es que debe iniciar. Se decía que el rango era entre los 16 y los 19, característico. Luego, para el del 17 al 20, dijeron, bueno, dentro de lo que es población de adulta joven, puede verse también inicio de la esquizofrenia. Pero a partir del 2022 se hizo un ajuste del rango de edad o rango etario y nos dice que puede iniciarse antes de lo que es la adolescencia. Quiere decir que puede verse sus inicios, su sintomatología, dentro de lo que es preadolescencia o pubertad. Puede darse en cualquiera de esas etapas. Pero si bien estas etapas hay que tener presente la parte de la heredabilidad, es decir, que este es un trastorno que puede ser heredado. Papá y mamá lo tienen, yo lo puedo presentar, o mamá lo tiene, papá no, yo lo puedo presentar. Ahora, en la actualidad, desde el 2022 se ha dicho ese cambio. Ahora tenemos que estudiarlo de cierta manera y es reuniendo lo que desde otros años se ha dicho hasta el momento. Entonces, teniendo esa recopilación de datos, nos dice, puede darse desde pubertad, preadolescencia o adolescencia o adultez joven. Nos ampliaron
bastante este rango etario, de cuándo se puede iniciar en esa persona o se puede identificar su sintomatología. Muy bien, ya lo tenemos claro. Ahora, ¿cuándo es un inicio agudo? ¿Cuándo es un inicio crónico? Un inicio agudo es cuando una persona se espera que desde la adolescencia se muestren los síntomas. Esto es, si papá y mamá presentan esquizofrenia, ¿yo qué espero? Que a más tardar en mi adolescencia me diagnostiquen esta enfermedad o yo empiezo a presentar esa sintomatología para el diagnóstico de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo ante esto? Vamos a encontrar que esta persona llega y dice, pues sí, yo voy por la calle y escucho mi nombre. No, yo a veces siento que alguien me está hablando, escucho voces en mi cabeza. Lo llevan sus papás, un adolescente, lo llevan, atención, valoración, le hacen diagnóstico e inician el tratamiento. A esto le llamamos que el diagnóstico fue temprano, la persona empieza a identificar cuándo se presentan los síntomas, cuáles son sus síntomas y empieza a tener también conciencia de enfermedad e iniciar su tratamiento. Esto es la presencia del trastorno de manera aguda, pero también encontramos presencia del trastorno de manera crónica. ¿Y cómo es de manera crónica? Bueno, crónica sería la siguiente, que yo tengo papá y mamá que presentan ese trastorno, pero llegué a la adolescencia y no presenté ningún síntoma. Ay, qué bueno, me salvé. Ahora bien, ocurre que llegué a los 30 años y debido a mi estrés, a mi mal manejo del tiempo, mal manejo del dinero, preocupación por ciertas situaciones que me han ocurrido, empiezo a presentar delirios, alucinaciones y lenguaje desorganizado. Y es allí donde esas situaciones estresantes y alarmantes me detonan el hecho de que esa enfermedad ya estaba en mi cuerpo, pero tanta presión, tanta angustia hizo que se detonara. Por tanto, esos síntomas empiezan a aparecer, escuchar voces, también presentar esos delirios. Ahora, ya es una persona de 30 años y empezar a manejar esos síntomas, a ser consciente de la enfermedad, le es más difícil. Por eso hablamos de un inicio crónico, porque esa persona aceptar que tiene que empezar tratamiento médico para desde allí hasta el último día de su vida, le es más difícil aceptarse y adaptarse a ese tratamiento. Bueno, ¿qué más hablamos de la esquizofrenia respecto a puntos importantes a tener en cuenta cuando la estudiamos? Que es una enfermedad muy estigmatizada socialmente. Entonces las personas dicen, no, es la peor enfermedad, no, es lo peor que le puede pasar, no, pero es que todo esquizofrénico mata a otro. Entonces, debido a su estigmatización, debido a que la sociedad ha estigmatizado esta enfermedad, esto ha hecho que se aumente la dificultad en el tratamiento. Bueno, muy bien. Ya encontramos cómo identificar a la esquizofrenia. Ahora vamos a conocer cómo se diagnostica. Vamos a encontrar que es necesario que sí o sí, durante al menos un mes, de los 3 principales síntomas, que son delirios, alucinaciones y discurso desorganizado, se presenten 2 de estos, es decir, delirios y alucinaciones, o delirios y discurso desorganizado. O puede ser discurso desorganizado y alucinaciones. Se presentaron esos 2 síntomas durante un mes, de manera intensa, de manera consecutiva y afectó el funcionamiento. Pero nos dice que para generar funcionamiento afectado significativamente. Pero también nos dice que esta persona tiene que tener al menos 6 meses con síntomas como son delirios, alucinaciones, discurso desorganizado,
comportamiento catatónico, síntomas negativos y deterioro en su funcionamiento para poder generar ese diagnóstico. Bueno, antes de irnos a esos síntomas por áreas, les traigo el siguiente video. Muy atentos. Bueno, muy bien. ¿Qué aprendizaje nos deja este video? Que puede ser genético. ¿Qué más nos deja este video como aprendizaje? ¿Con otro más? Que no tiene cura. Que hay un avance en cuanto al tratamiento con los medicamentos. ¿Sí? Que esa persona presenta exceso de dopamina. Bien. De no tratarse, no generarse el tratamiento puede ser riesgoso tanto para esa persona como para la familia de este. Bien. Tiene poca conciencia de enfermedad. Muy bien. Y por tanto abandona el tratamiento. Bien. Listo, perfecto. Por acá nos dice que el cerebro presenta cambios. Claudia, es una pregunta muy apropiada, porque les decía que esta es una enfermedad que ha sido muy estigmatizada y es así, porque antes se creía que las personas estaban poseídas, que las personas están endemoniadas o embrujadas, pero las personas escuchaban voces, veían cosas, y es debido a que posiblemente estaban presentando una enfermedad mental, pero como no conocían de esto, había un desconocimiento de esto, se decía que era una persona poseída, que lo que había que hacer era, nos anímola a través de un exorcismo, o que coma esos alimentos, que se tome ese brebaje. Bueno, vamos a salir a receso en este momento para dar continuidad a lo que son. Finalizamos tema 1, pasamos al tema 2 y tema 3 del módulo 8. No, no tiene cura. Recuerden que no tiene. Salimos a receso y ya regresamos. Bueno, muy bien. ¿Alcanzaron a ir a comer algo? ¿Alimentarse? ¿A ir a hacer una actividad diferente? Espero que sí. Listo. Bueno, hasta el momento, ¿qué conocemos de la esquizofrenia?
Muy bien. Alteración causada por exceso de dopamina. Bien. Enfermedad mental, por tanto, no tiene cura. Bien. No tiene cura, pero es tratable. Bien. Se controla con medicamentos. Es más frecuente en hombres o en mujeres. Listo. Vámonos a hablar de cómo se ven afectadas. Vamos a hablar de procesos cognitivos o también, bueno, ¿cuáles son? Aquí es que aquí está un poquito la copia. Es lo que les voy a preguntar. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos que se afectan en una persona que presenta esquizofrenia? ¿Cuáles son los procesos cognitivos? A ver si los recuerdan. Memoria, pensamiento, lenguaje y atención. Bien, Loli. Excelente. Esos son los procesos cognitivos. Bien, nos vamos con afectación de tipo cognitivo. Vamos a encontrar aquí, bueno, ahí está en la copia, ahí está en pantalla. ¿Y no la vieron? ¿No recordaban acerca de los procesos? Listo, nos vamos con dificultad en la memoria de trabajo. Es decir, esta empieza a, se me envían las cosas fácilmente. Vamos a hablar también de dificultad para conservar información, para guardar información. Ahora, pensamiento o acelerado o fuga de ideas. Hablemos también de discursos organizados, alogia y la tangencialidad. Es decir, que esa persona hable muy rápido. Lo vamos a encontrar también allí, en ese tipo de población. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Quiero que nos vayamos a la parte motriz. Yo ayer les hablaba de movimientos estereotipados. Hay personas que presentan este trastorno y les ocurre lo siguiente, y es que se quedan así, como mirando hacia un punto fijo. Y esto nos lleva a qué? Al hecho de que se quedan así por un largo tiempo. A esto le llamamos catatonia. O también vamos a encontrar dentro de esos movimientos estereotipados, que las personas van caminando como si fueran marchando. Y dicen, pero ¿qué pasa a esta persona? ¿Por qué camina de esa manera? ¿Por qué no camina normal, sino que lo que parece es como si estuviera marchando? Eso también puede ocurrir en ellos. Ahora, hablemos de aplanamiento afectivo. Eso nos lleva también a la parte social y es que hay personas que dicen, no, yo no me quiero relacionar con otros, yo prefiero relacionarme con otros porque se dan cuenta que me paro donde estamos ahí sentados hablando y me paro del puesto y me pongo a hablar con alguien que no está, porque ellos no lo ven, pero yo sí. Entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿Estoy loco? ¿Que estoy mal? ¿Se van a burlar de mí?
Yo, la verdad, prefiero no hacer. No les voy a decir nada, no les voy a contar nada. No me quiero relacionar con nadie. Porque se aleja de la sociedad, se aleja de otros, porque cree que lo van a excluir, lo van a rechazar, como se hizo en otro momento. Porque decían, hay personas que les encerraban, los encadenaban, como creían que era alguien malo, o que alguien que estaba endemoniado o embrujado, pues lo que preferían era encerrarlo, o preferían también llegar a echarle agua fría, porque creían que era la forma de sanarle o de calmarle el síntoma. Y no, vamos a otro punto que también es importante y es la parte biológica. ¿Qué pasa con la parte biológica? Eso puede ser, ¿qué ocurre con esa persona? Bueno, vamos a encontrar que hay alteraciones que se generan a nivel neurológico, como es alteración en el lóbulo temporal y lóbulo frontal. Por eso hay cambios en el comportamiento, cambios que se ven de manera marcada, cambios donde encontramos que por eso es que al esquizofrénico tienden a confundirlo con el bipolar. No son lo mismo, son diferentes. Pero al momento del diagnóstico pueden llegar a confundirlos, pensando que es lo mismo o creyendo que es lo mismo por los cambios a nivel comportamental que se generan gracias a a la afectación en el lóbulo frontal. Bueno, vamos a hablar de otros trastornos. Listo. Entonces, diferencias con otros trastornos, que en este caso los quiero llevar a el trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante y trastorno bipolar con psicosis. Recuerden que en cuestión del trastorno de la esquizofrenia, para poder generar el diagnóstico, tuvo que haber presentado síntomas persistentes por 6 meses consecutivos, la presencia de ese síntoma. Ahora, desde la parte del lenguaje se afecta, desde la parte de delirios, alucinaciones, se ven también allí. Ahora, recordemos que es un delirio, que es una alucinación, no son lo mismo. Voy a hacerles esa diferenciación, así como lo hicimos también con la parte de las obsesiones y las compulsiones. ¿Por qué es importante tener esta diferenciación? Porque un delirio es una creencia fijada que tengo yo como individuo. Ahora, ese delirio, si bien es una creencia que no está basada ni en el contexto social y cultural, ¿qué pasa? Que esa creencia puede afectar, no es una creencia lógica, no es una creencia racional. Entonces esta persona dice, no, es que estoy por la calle y la gente me persigue. No, los que están allá sentados en esa mesa están hablando de mí. No, es que esas personas que están allá me quieren hacer daño. También hay delirio de grandiosidad, también hay delirio de tipo somático, pero en cambio, que es una alucinación. La alucinación afecta otros procesos cognitivos, como son la sensación y la percepción. Para que sea una alucinación, van de la mano también nuestros 5 sentidos, como es visión, tacto, gusto, olfato y audición. Entonces tenemos alucinaciones de tipo auditivas, que yo escucho por la calle, que me llaman, que yo escucho mis propios pensamientos. Alucinación de tipo visual, que yo veo cosas que no existen. Puedo ver personas, puedo ver animales, puedo ver figuras que no existen. Pero ahora bien, también existen las alucinaciones de tipo olfativas. A mí me da dolor algo que no existe, pero me duele, y es que no, es que huele tan rico, es que ese olor no está, pero yo sí lo percibo. Alucinación de tipo gustativa. Está delicioso esto que estoy comiendo, no estoy comiendo nada, pero siento el sabor en la boca, lo saboreo, lo mastico, pero no hay nada en mi boca. Alucinación de tipo somática. Aquí viene el hecho de que usted está aquí y de un momento a otro siente como si alguien le haya agarrado el brazo. Como esa sensación de que
le agarran el brazo y es como si se le hubieran quemado allí. O sensación de hormigueo. Allí hablamos de la parestesia. Entonces, sensación como de que hay un hormigueo o que alguien le agarró el brazo como si le estuviera quemando el brazo. Bueno, ya tienen la diferencia entre alucinación y delirio. Si yo les digo a ustedes que un delirio es que yo escucho que en este momento alguien me está llamando, pero solamente estoy yo en este momento en ese lugar, eso sería un delirio. Dicen por aquí, es una alucinación. ¿Qué tipo de alucinación es esta entonces? Auditiva, muy bien. Yo tengo una paciente y la recuerdo mucho a ella por lo siguiente, y es una paciente que ella, cuando estuvo hospitalizada, tenía 15 años para esa fecha. Bueno, tenía 14 y estando hospitalizada cumplió 15. Y pasa que ella, por eso la recordamos nosotros allí en el hospital, porque cumplió sus 15 años estando allí. Y ella cuando asiste a consulta se van a identificar qué tipo de alucinaciones lo que ella presentaba. Ella decía, es que yo veo cosas como un señor, pero es una sombra, un señor con sombrero. Pero también a veces veo un conejo grande, 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 es un conejo gigante, que es morado con rayas amarillas. También veo que ese conejo tiene unos colmillos. Entonces ella decía, sí, a veces está en mi cuarto, a veces aquí me acompaña a la sala de televisión, ¿sí? Es un conejo. Entonces le pregunté, estando las dos en el consultorio, le dije, bueno, Pepita, este es un consultorio donde estamos tú y yo, pero me gustaría saber si además de tú y yo hay alguien más o hay, puede ser, algo más. Y ella me dice, sí, está el conejo. Y empieza a hacer esto, a mover la mano, como si estuviera acariciándole. Aquí está, hoy me acompaño aquí a la consulta con usted. Entonces, el conejo era, recuerda que dijo que era grande, no era un pequeño, sino un conejo grande, por eso allá hacía. Entonces, ¿qué ocurre? Con ese tipo de pacientes que presentan alucinaciones, hay que decirles lo siguiente. Hay que hacerlos caer en cuenta que lo que ellos presentan se llama alucinación. Que lo que ella me comentaba que estaba viendo no existe en esta realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ella ve hace parte de un síntoma de su enfermedad que se llama alucinación. Muy bien, Inmaculada. Alucinación visual. Ahora, yo le voy a decir a ella que es parte del síntoma de esa enfermedad lo que ella está viendo. Ahora, ¿por qué yo no veo a ese conejo si yo estaba también en ese consultorio? Bueno, Juanita, yo no lo veo porque yo no tengo esta enfermedad. Entonces yo decía, pero si está aquí, mira, ahí tiene, ay, mira, levantó sus orejitas, ay, es que es todo suavecito. Puede tener dos colores, pero es muy suavecito, es muy bonito. Tiene unos colmillotes grandes. O sea, ya.
decía esto. Ella lo veía, ella lo podía tocar, ella sentíase con él, pero esto era parte de la realidad alterada que ella tenía. Yo no lo veía, yo decía, ¿por qué yo no lo veo? Porque yo no tengo esa enfermedad. Y tú tienes una enfermedad donde vas a tener algo que se llama, donde vas a presentar alucinaciones que pueden ser visuales, que pueden ser auditivas, que pueden ser también táctiles. Esto sí es algo propio de tu enfermedad, se llaman síntomas. ¿Sabe dónde hacemos caer en cuenta al paciente qué es ese síntoma? Muy bien, hablemos entonces de lo que son el esquizoafectivo. Bueno, vamos a encontrar que esa persona tiene un estado de ánimo que puede llegar a ser, de acuerdo a su discurso, que el trastorno esquizoafectivo, vamos a encontrar que en cuestión de que la persona sea consciente que lo presenta o acepte que lo presenta, es muy poco. Pero lo que sí vamos a encontrar es que sus síntomas pueden durar más de 2 semanas. Tenemos otro trastorno que se llama trastorno delirante. Ahora, el trastorno delirante dura 1 mes como mínimo, pero no presenta o no genera deterioro a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso de la persona puede ser coherente, ahora, pero eso debe ser de acuerdo al delirio que él presenta. Ahora, vamos a encontrar que el afecto puede ser normal, es un afecto que él expresa, pero también vamos a encontrar que durante el delirio, cuando manifiesta el delirio, poco es lo que expresa respecto a lo que es su afecto hacia el otro. Vamos a encontrar que existe el trastorno bipolar con psicosis y este sería el TB1. Ahora, que este TB1 puede llegar a ser confundido con esquizofrenia y no son lo mismo. Por tanto, es importante conocer los trastornos psicóticos para que estos no puedan llegar a ser confundidos con esquizofrenia, porque es ahí donde se genera el mal diagnóstico. Entonces, muy atentos a este cuadrito, porque aquí les traigo otros trastornos psicóticos. De una forma o de una manera más detallada para que ustedes así puedan tener este alcance a conocer qué son o de qué se tratan estos trastornos. Bueno, entonces tenemos, aquí están la esquizofrenia, tenemos al trastorno delirante, al trastorno psicótico breve, tenemos al trastorno esquizofreniforme y tenemos al trastorno esquizoafectivo. Listo, tenemos entonces en qué se diferencian, en qué se parecen y las características de cada uno. ¿Conocen esos trastornos o los han estudiado? Estos son los trastornos psicóticos. Tenemos al trastorno delirante, psicótico breve, esquizofreniforme y esquizoafectivo. ¿Los han conocido? ¿Los han estudiado alguna vez? Sí, no. Listo, entonces, vamos a encontrar lo siguiente y es que
En la esquizofrenia tenemos síntomas positivos y síntomas negativos, y esta genera deterioro funcional. Clave aquí. Pero ahora, para poder generar el diagnóstico en la esquizofrenia, el paciente tuvo que haber presentado mínimo 6 meses con esos síntomas de manera persistente. Luego vamos a encontrar que la edad de inicio promedio, hablábamos de final de la adolescencia, principio de la adultez. Ahora, esto nos lleva a tener en cuenta lo siguiente, y es que es más frecuente en hombres que en mujeres. Y esto nos lleva a conocer un poco más de la esquizofrenia, y es que es un trastorno mental grave que requiere tratamiento farmacológico y que no tiene cura. El trastorno delirante, persona que presenta delirios, que para poder generar el diagnóstico, esos delirios tuvieron que estar presentes durante un mes. La edad de inicio es de entre los 35 a 40 años. Y que además de esto, se puede presentar entre los 18 años en adelante. Ahora, no hay diferencias entre hombres y mujeres en cuestión de este trastorno. Encontramos otro punto, y es que la intervención aquí se debe hacer, es necesario que se realice, porque de lo contrario, nuestro paciente puede llegar a presentar esquizofrenia o desarrollar esquizofrenia. Hablamos ahora de trastorno psicótico breve. Este a qué hace alusión. La persona lo presenta en mínimo un día o máximo 29 días. Quiere decir menos de un mes. Ahora, vamos a hablar que su edad de inicio, la adolescencia o la adultez temprana. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y vamos a encontrar también que en si no se trata, si no se aborda, si no se le genera acompañamiento, pues hay una alta tasa de recaída. Ahora, fíjense en los tiempos también, porque vamos a hablar de tiempos. Trastorno esquizofreniforme. Este puede llegar a generar síntomas positivos y negativos, pero también no genera deterioro funcional. Lo mínimo es un mes, lo máximo son menos de 6 meses. Ahora, en se observa sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes. Ahora, quiero que nos vayamos a otro punto, y es que en el trastorno esquizofreniforme no hay diferencias entre si se da más en hombres o si se da más en mujeres. Pero sí vamos a encontrar lo siguiente, y es que si no se trata, si no se genera acompañamiento y tratamiento, puede llegar a presentarse esquizofrenia. Puede llegar a desarrollarse esquizofrenia. Por tanto, hablemos del trastorno esquizoafectivo. Este es muy interesante conocerlo y estudiarlo. Falta dedicarle más estudio a él, falta conocer un poco más de él. Y esto nos lleva a, en el trastorno esquizoafectivo, la persona presenta, vamos a hablar de un mes. ¿Cómo es un mes? Un mes una persona con trastorno esquizoafectivo, una semana, toda una semana con alucinaciones, toda una semana con delirios. Y estas 2 semanas que nos quedan, ¿qué presenta esa persona? Vamos a encontrar que pueden llegar a tener síntomas depresivos durante estas 2 semanas. Ahora, puede ocurrir también que durante estas 2 primeras semanas, durante la semana completa, es decir, desarrollen, presenten síntomas como alucinaciones y delirios durante esas 2 semanas. Y aquí vamos a encontrar síntomas depresivos. Eso también puede ser un ejemplo de cómo se da el trastorno esquizoafectivo. Se inicia entre la adultez temprana, es más frecuente en mujeres, y si no se trata,
vamos a encontrar que puede generar afectación en la funcionalidad. Podemos decir que este puede llegar a ser más funcional que en la esquizofrenia, pero es peor que en un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien llega a sentir síntomas depresivos, pero también hay alucinaciones y delirios. Bueno, ¿qué les parece este cuadrito? Bueno, nos sirve para identificar las diferencias entre trastornos. Bien, listo. Ahora quiero que lo vean de la siguiente manera, y es este que es el psicótico breve. Miren que debe ser mínimo un día, menos de un mes, pero si no se trata, miren lo que puede pasar. Puede llegar a pasar a un mes, que es trastorno delirante. Ahora, si este no se trata a tiempo, si no se genera el tratamiento, puede llegar a presentar esquizofrenia. Tiene importancia los tiempos, yo les he hablado a ustedes acerca de los tiempos. Hablemos de comorbilidades. Eso nos trae lo siguiente, y es que una persona con trastorno de espectro de esquizofrenia puede llegar a presentar trastorno por uso de sustancias. Puede llegar a presentar depresión. Puede llegar también a presentar trastorno obsesivo compulsivo. Puede llegar a presentar ansiedad, enfermedades crónicas. Bueno, ahora vamos a hablar de los 3 trastornos que hemos estado hablando durante este módulo 8. Y es, identifiquemos cuáles los puntos claves de cada trastorno para evitar generar mal diagnóstico. Entonces, en el TED debemos también identificar cuándo fue que se dio el evento traumático. Ahora, ¿qué sintomatología presentó después del evento traumático? Ahora, evitar confundir el trastorno de estrés postrauma a un trastorno de ansiedad o a un trastorno disociativo. Ahora, vámonos con TOT. ¿A qué nos lleva el TOT? Bueno, debemos aprender aquí con el TOT. Este se debe distinguir entre obsesión y una preocupación realista. ¿Qué significa esto? Que una persona que presente TOT es alguien del cual presenta obsesión y compulsión, como ustedes ya lo saben. Pero recordemos que la obsesión está basada en una preocupación, miedo, angustia, donde tengo un pensamiento intrusivo, un pensamiento obstructivo, que no es un pensamiento no basado en la realidad. Y para calmar ese pensamiento y lo que este me genera, realizo una conducta que puede llegar a convertirse también en un ritual. La esquizofrenia. Bueno, hay que enseñarle a mi paciente qué es una alucinación, los tipos de alucinación, para que identifique qué lo que presenta, qué es un delirio. Bueno, ¿qué sirve para evaluar ese tipo de casos? Vamos a encontrar el CAT-5 para el TEP, el YBOCS para el TOC, el PANS, que es un instrumento para identificar síntomas psicóticos, y el WODAS, que ustedes ya lo conocen, que es para evaluar la parte funcional. Bueno, nos vamos ahora con el tema 3. ¿Qué nos dice o qué nos trae el tema 3?
Este nos trae lo siguiente y nos hablan de intervenciones. ¿A qué hace referencia las intervenciones? Nos dicen acerca de cómo se puede llegar a intervenir en cuestión de estos trastornos. Entonces, encontramos, para el TED, debemos identificar qué pasó, qué evento sucedió, qué evento negativo fue lo que le afectó a mi paciente. ¿Qué piensa esa persona de ese evento negativo? ¿Y qué recuerdo tiene de ese evento? Ahora, podemos trabajar también con el EMDR. Se puede trabajar también con la desensibilización sistemática, entre otras técnicas. Vamos a encontrar que hay que hacer que el paciente reconozca cuál es esa situación, pero si fue un trauma, que puede ser violencia sexual, un accidente de tránsito, un desastre natural. Entonces, que esa persona, hay veces que la memoria es tan inteligente, nuestro cerebro es tan inteligente que lo que hace es que tacha esto que sucedió, tapa esto que nos sucedió, por eso no lo recordamos con claridad. Ahora, el ERP para el TOT. ¿Qué significa esto? Para manejar ese TOT podemos utilizar la exposición gradual ante esto que le genera obsesión. ¿Qué es lo que queremos en nuestro paciente? Que éste aprenda a habituarse, pero también poder reducir en él ese refuerzo negativo que presenta. Vamos a hablar entonces de que lo que se quiere con nuestro paciente es que podamos trabajar, combinar tratamiento terapéutico basado en psicoterapia y el tratamiento basado en la farmacoterapia. Listo. Ahora, para la esquizofrenia, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo la podemos intervenir? Ustedes dentro del material tienen lo siguiente. Vamos a hacer la revisión del material. Un momentico para que podamos revisar las guías que ustedes tienen y conozcan acerca de cómo usar el material también. Voy a abrir las guías como lo hicimos en la clase anterior. Bueno, vamos a abrirlo de esta manera, desde la plataforma para que ustedes vean en dónde está. Entonces, hacerlo desde la plataforma para que ustedes tengan claridad en qué carpeta está, dónde se pueden ubicar cada uno del material. En la carpeta del módulo 8 van a entrar a lo siguiente y es. Pues lo trabajan en la siguiente. Entonces, aquí abrir el manual, aquí abrir la técnica. Bueno, vamos a trabajar con los síntomas. ¿Qué quiere decir? En la carpeta 2 o el tema 2 se van a ubicar allí. ¿Listo? Entonces, módulo 8, carpeta 2.
Ya se los muestro, les digo nombre del documento y también cargar. Ya cargaron los 3 documentos. Listo, entonces quiero que se me ubiquen en ese primer documento que se llama Tratamiento de la esquizofrenia en centros de salud mental. Esos documentos están en la carpeta del tema 2. ¿Listo? Bueno, este se llama Guía Práctica Clínica para el Tratamiento de la Esquizofrenia. Entonces, ¿qué nos trae esta guía? Bueno, esta es para que nosotros trabajemos junto al paciente, le enseñemos acerca de qué es, cómo se aborda, le enseñamos también la psicoeducación, pero también esta guía es muy recomendada para que nosotros sepamos qué hacer durante el tratamiento. Entonces aquí le explico a mi paciente qué es la esquizofrenia, le enseño también acerca de características de esta, a cuáles se parecen, pero no es lo mismo. Luego de esto, vamos a hablarle de cuáles son esas intervenciones que realizan otras profesiones, otras áreas de la salud, y la importancia de esas intervenciones. Esto hace referencia a psiquiatría también puede intervenir en ese tipo de pacientes. Ahora, enfermería también puede trabajar en el tratamiento de estos pacientes. Psicología, trabajo social, terapia ocupacional. Es decir, es un equipo interdisciplinario que hace psiquiatría, señala esa persona. Psiquiatría diagnostica, genera tratamiento, seguimiento y es el encargado del tratamiento farmacológico. Por tanto, él también puede aplicar otros tratamientos biológicos. ¿Qué hace enfermería? Genera acompañamiento, seguimiento y cuidado del paciente. Ahora, ¿qué hace psicología? ¿Qué terapias ustedes podrían llegar a proponer para el tratamiento con ese tipo de pacientes? ¿Qué se les ocurre? De lo que ya hemos trabajado, de lo que ya hemos hablado. Terapia desde la terapia TECAR, la envía psiquiatría, no la envía psicología. Intervención familiar, sí, sí es adecuada la intervención familiar porque hay que hacer que el familiar sea una red de apoyo donde, si bien no juzgue ni critique su familiar o llegue a rechazarlo por lo que, como él se comporta, como habla, sino más bien que sea alguien que esté dispuesto a, ay, mire, ahorita tiene consulta, no se le olvide que este mes tiene consulta, al 15 tiene la cita con psiquiatría, no vaya a faltar, tómese el medicamento. Recuerda que es importante tomarse el medicamento. Es decir, que ese familiar sea un apoyo, más no que sea un factor de riesgo. Peleas constantes, discusiones constantes, lo cual genera que ese familiar sienta que es que soy un estorbo para mi familia. Entonces, si la intervención familiar es adecuada, sí, es pertinente. Ahora, trabajar en ese paciente las habilidades sociales, ¿es adecuado? Sí. ¿Por qué? Entonces, salto por acá. Este es un tratamiento que se recomienda realizar
con ese tipo de pacientes debido a que hablábamos que ellos, desde la conducta social, son personas que lo que realizan es evitan o se distancian de compartir con otros. ¿Por qué? Porque me van a juzgar, me van a criticar o van a decir que soy loco o estoy loco. Ahora, terapia motivacional, rehabilitación de tipo cognitiva. Ahora, el apoyo con el trabajador social también es que ellos fortalezcan esa red de apoyo, también es que fortalezcan otras áreas de acompañamiento, donde puedan asistir a instituciones, de acompañamiento respecto a la problemática que presentan. Ahora, y esta guía les sirve también para que sepan cómo entrevistar, cómo generar ese acompañamiento al paciente. Desde la parte de terapia vocacional, bueno, desde la parte ocupacional, enseñarles también que ellos pueden llegar a desarrollar otras habilidades y capacidades para que se sientan útiles, no se sientan un estorbo en la casa, una carga para su familia o para quienes conviven con él. Listo. ¿Qué les pareció esta guía? Bueno, por acá nos dicen muy práctica, muy completa. Muy bien, nos vamos para el siguiente. Bueno, por aquí me están diciendo que sí, es importante hacer acompañamiento familiar. Por eso nos vamos con esta guía. Esta guía se llama Guía para familiares y cuidadores de personas que presentan ese tipo de enfermedad. Bueno, ¿qué nos trae esta guía? Esta guía es para que trabajemos con el acompañamiento familiar. Por aquí, sí. Vamos a encontrar lo siguiente. Le vamos a explicar a esos familiares, porque ellos no sienten el síntoma, ellos ven los comportamientos de su familiar, pero ellos no están sintiendo el síntoma, por tanto no comprenden por qué su familiar se comporta de esa manera. Entonces tenemos, ¿qué son los trastornos esquizofrénicos? Causas de los trastornos esquizofrénicos. Tratamiento de los trastornos esquizofrénicos. Para que sepan qué tipo de tratamiento ellos deben recibir. ¿Qué causa ese trastorno? Ahora, ¿cómo anticiparse a la crisis? Otro punto que es actitudes ante la enfermedad y los síntomas. Bueno, este punto me gusta y del tema 5, que es cómo afrontar la crisis, cómo generarle a mi familiar acompañamiento ante una situación de crisis, y es cómo identificar el comportamiento que tiene mi familiar. Sé que, bueno, de pronto no se está tomando la pastilla, me está engañando, se la metió bajo la lengua y la escupió o la guardó. Hay un paciente que lo que hacía era que, sí, ya me la tomé, la guardaba y la debajo de la lengua y luego la sacaba y la metía en una mata. Entonces, es ahí donde el familiar tiene que identificar cómo se comporta esa persona cuando tiene aumento de esos síntomas, porque los síntomas siempre van a estar, solamente que los controla con la medicación. Se puede dar cuenta, no, ya me, yo sé que mi familiar no se ha tomado el medicamento porque es que, claro, mire, está peor. Ahora, este es, y el más importante, problemas de convivencia, claro que van a haber, porque esa persona está presentando cambios debido a sus delirios y alucinaciones, y yo como familiar tengo que entender que esto que él hace como cambios
y demás, es debido a la sintomatología de la enfermedad. Hay gritos, hay peleas constantes, puede haber insultos y estos se pueden dar y pueden llegar a generar dificultad en la convivencia. Y yo diría que uno de los puntos más importantes de esta guía, que es para cuidadores y familiares, es hay que cuidarse para poder cuidar. Si yo estoy mal, la persona que cuida también se estresa, también se angustia, también está preocupado por el bienestar del otro, pero también, como discute con el otro, pues también se desestabiliza o deja de hacer las cosas que tiene que hacer en su vida por estar pendiente del otro. Entonces puede echarle la culpa al otro. Si ve, yo no hice esto o yo no fui a trabajar por culpa suya. Entonces yo debo cuidarme, yo debo estar bien para poder cuidar a otro. La importancia de que si yo quiero ser un buen cuidador, debo cuidar primero de mí para poder llegar a cuidar a otro. Bueno, ¿qué les parece este otro documento, esta guía? Bueno, primero que todo, no es difícil intervenir. Lo que sí hay que hacer es mucha psicoeducación, tanto al paciente como al familiar, y decirle, no es que usted diga, sí, yo lo voy a sanar, yo lo voy a curar, yo le voy a quitar esto. No, es una falacia, porque primero recordemos que es una enfermedad mental y usted, por el mejor terapeuta que sea, no le va a quitar esto. Entonces, no sea mentiroso y decirle, ah, sí, es que usted viene conmigo a consulta, yo le voy a curar esto que tiene su familiar, te lo aseguro. Entonces, ahí diciendo mentiras con tal de que ese paciente asista a consulta o con tal de que ese familiar le crea, y crean lo que usted va a hacer. Pero esa es una enfermedad mental, así que sea muy sincero y dígale lo que va a ayudarles a que esa persona tenga una mejor funcionalidad, a que esa persona pueda también desarrollar estrategias para interactuar en sociedad, a que tenga control emocional, a que tenga esa conciencia de enfermedad. Esto es lo que va a trabajar dentro del tratamiento, pero yo no puedo curarlo. Eso es un buen psicólogo, donde le habla a esa familia y a ese paciente diciéndole, eso es una enfermedad, esto es lo que trae esa enfermedad. Bueno, nos vamos con la tercera guía, que hace parte también dentro del material, y esta guía nos trae lo siguiente.